El sol quemaba fuerte sobre la árida tierra. El soldado Miguel, con su uniforme verde olivo empapado de sudor, miró a sus compañeros. Eran un equipo, una patrulla entrenada para misiones delicadas. Hoy, su objetivo era crucial, asegurar un puente estratégico antes de que el enemigo pudiera usarlo. La misión era de vital importancia para el avance de las tropas. Miguel, a pesar de su juventud, era conocido por su valentía y su ingenio rápido. Había demostrado su temple en situaciones difíciles, ganándose el respeto de sus superiores y la lealtad de sus camaradas. Junto a él marchaba Sofía, la experta en explosivos del grupo, siempre alerta y concentrada. También estaba Carlos, el radiooperador, con su inseparable aparato pegado a la oreja, listo para transmitir cualquier novedad. Y completando el equipo, Pedro, el más veterano, con su rifle siempre listo y su mirada escrutadora. La tensión se palpaba en el aire. Sabían que el peligro acechaba en cada rincón, detrás de cada roca, debajo de cada montículo de arena. Cada paso era calculado, cada movimiento, preciso. La misión era demasiado importante para cometer errores. Mientras avanzaban por un estrecho desfiladero, la patrulla se topó con un obstáculo inesperado. Un burro terco, de pelaje grisáceo y orejas largas, bloqueaba el camino. El animal, aparentemente ajeno a la urgencia de la misión, permanecía inmóvil en medio del sendero, masticando tranquilamente un puñado de hierba seca. Miguel frunció el ceño. «Esto es lo que nos faltaba», murmuró. La patrulla se detuvo, observando al animal con una mezcla de exasperación y curiosidad. El burro, con su actitud desafiante, parecía disfrutar de la situación. Sofía soltó una risita. «Parece que tenemos un guardián del camino», comentó. Carlos, siempre práctico, sugirió rodear al animal, pero el terreno escarpado lo hacía imposible. Pedro, con su paciencia de viejo lobo, simplemente observaba, esperando el movimiento de Miguel. El soldado, consciente de la importancia del tiempo, decidió tomar las riendas del asunto. Se acercó al burro con cautela, tratando de no asustarlo. «Vamos, amigo», le dijo suavemente. «Tenemos prisa. Déjanos pasar». Pero el burro, imperturbable, continuó masticando su hierba, ignorando por completo la presencia del soldado. Era evidente que no sería fácil convencerlo. Miguel, manteniendo la calma, intentó con palabras más persuasivas. «Por favor, amiguito, necesitamos pasar». «Es importante», le rogó, con una voz suave que rara vez usaba. Le ofreció un poco de agua de su cantimplora, pensando que quizás la sed lo motivaría a moverse. El burro olisqueó el agua con desconfianza y luego volvió a su hierba. La paciencia de Miguel comenzó a agotarse. Con suavidad, intentó empujar al burro a un lado. El animal se mantuvo firme, como si estuviera hecho de piedra. Aumentó la presión, empujando con más fuerza, pero el burro ni se inmutó. Era como empujar una pared. «Venga ya», exclamó Miguel, ahora con un tono más firme. Intentó tirar suavemente de las riendas imaginarias, pero el burro simplemente plantó sus patas con más fuerza en el suelo. Parecía disfrutar de la frustración del soldado. Sofía y Carlos reprimieron una risa. Pedro, con su experiencia, sabía que la terquedad de un burro era legendaria. «Quizás necesitemos una zanahoria», sugirió con una sonrisa socarrona. Pero, por supuesto, nadie tenía una zanahoria a mano. La situación comenzaba a tornarse cómica, aunque el tiempo seguía corriendo en contra de la patrulla. La frustración de Miguel era palpable. Cada minuto perdido aumentaba el riesgo de que el enemigo tomara el control del puente. Miró a sus compañeros, cuyos rostros reflejaban una creciente impaciencia. Sofía consultaba su reloj nerviosamente. Carlos intentaba contactar por radio, pero la señal era débil en el desfiladero. Pedro, aunque mantenía la calma aparente, movía su pie con impaciencia. «Tenemos que hacer algo», dijo Miguel, conteniendo su ira. «No podemos quedarnos aquí todo el día». Propuso buscar una ruta alternativa, pero Pedro lo descartó de inmediato. «Demasiado tiempo y demasiado peligroso. Este es el camino más seguro, si podemos deshacernos de este obstáculo». La situación era absurda.
Una patrulla militar altamente entrenada, detenida por un simple burro. La ironía no escapaba a Miguel, pero la urgencia de la misión le impedía reírse. Sabía que debía encontrar una solución, y rápido. El tiempo era un lujo que no podían permitirse. La posibilidad de que el enemigo estuviera preparando una emboscada les mantenía en alerta máxima. La terquedad del burro, aunque exasperante, era solo una pequeña parte del problema. La verdadera amenaza seguía siendo invisible, acechando en la distancia. De repente, para sorpresa de todos, el burro cedió. Se movió lentamente, apartándose del centro del camino, pero en lugar de alejarse, comenzó a escarbar con sus patas delanteras en un punto específico del suelo. Levantaba polvo y pequeñas piedras, con una determinación inusual. Miguel y la patrulla observaron con curiosidad. ¿Qué estaba haciendo ahora este animal? ¿Buscaba agua? ¿O simplemente jugaba? La insistencia del burro en ese punto en particular llamó la atención de Miguel. Algo en su comportamiento instintivo le decía que había algo más allí. ¿Qué crees que está haciendo?, preguntó Sofía, intrigada. No lo sé, respondió Miguel, pero no me gusta. Se acercó con cautela, manteniendo la distancia por si acaso el burro se ponía agresivo de nuevo. El animal continuaba escarbando, ignorando por completo la presencia del soldado. Parecía obsesionado con ese pequeño parche de tierra. El polvo que levantaba el burro hizo que tosió un poco, pero su mirada no se apartaba del punto exacto donde el burro insistía en escarbar. Era extraño, muy extraño. La insistencia del burro era innegable. Algo en su comportamiento animal hizo que la alarma sonara en la mente de Miguel. Con sumo cuidado, se acercó al punto donde el burro escarbaba. Usando la punta de su bota, apartó la tierra suelta y las pequeñas piedras que el animal había removido. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver lo que había debajo. Era algo metálico, parcialmente oculto por la tierra. Con más cuidado, retiró más tierra, revelando una forma circular con un borde oxidado. Sofía, gritó, sin apartar la vista del objeto. Necesito que vengas a ver esto. Sofía se acercó rápidamente, con su equipo de detección de explosivos en la mano. Examinó el objeto con cuidado, utilizando sus herramientas para determinar su naturaleza. El silencio se hizo tenso. Todos contuvieron la respiración, esperando el veredicto de la experta. El burro, ajeno a la tensión, seguía escarbando a pocos centímetros de distancia. La ironía de la situación era palpable. Un simple burro, guiándolos hacia un peligro mortal. Después de unos minutos tensos, Sofía se levantó, con el rostro pálido. Es una mina antipersona, anunció con voz temblorosa. Una mina M14, altamente sensible. Si alguien la hubiera pisado. No terminó la frase, pero la implicación era clara. La patrulla entera sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La mina estaba enterrada a poca profundidad, casi imperceptible a simple vista. El burro había estado escarbando justo encima de ella. Un paso más, un pequeño cambio de dirección, y la tragedia habría sido inevitable. Miguel miró al burro con nuevos ojos. El animal, ajeno al peligro que había evitado, seguía escarbando, como si nada hubiera pasado. Este burro nos ha salvado la vida, murmuró, atónito. El silencio se apoderó del desfiladero, roto solo por el sonido del viento y el ocasional resoplido del burro. La patrulla, paralizada por el miedo y la incredulidad, tardó en reaccionar. Habían estado a punto de morir, y un simple burro los había salvado. Era increíble. Era un milagro. El asombro inundó a la patrulla. Habían estado tan cerca de la muerte, tan cerca de la aniquilación. La imagen de lo que podría haber sido los golpeó con fuerza. El alivio, como una ola refrescante, barrió el miedo paralizante. Sofía, aún temblorosa, abrazó a Miguel con fuerza. Carlos, normalmente taciturno, dejó escapar un suspiro audible. Pedro, el veterano, sonrió por primera vez en todo el día, una sonrisa que reflejaba una profunda gratitud. No puedo creerlo, dijo Sofía, con la voz entrecortada. Estuvimos a punto.
Pero no pasó, la interrumpió Miguel, con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Estamos vivos, gracias a este burro. Se acercó al animal y le dio una palmada en el lomo, con una mezcla de respeto y cariño. El burro, sin comprender la magnitud de su hazaña, respondió con un suave rebuzno. En ese momento, el animal dejó de ser un simple obstáculo y se convirtió en un héroe. Un héroe inesperado, pero un héroe al fin y al cabo. La patrulla había aprendido una valiosa lección ese día: el peligro puede acechar donde menos se espera, y la salvación puede venir de la fuente más inesperada. A partir de ese momento, el burro ya no fue visto como un simple animal de carga, sino como un héroe. Su terquedad inicial, que había causado tanta frustración, se transformó en un acto de valentía involuntaria. El burro, con su instinto animal, había detectado el peligro que los humanos no habían podido ver. La patrulla comenzó a tratar al burro con un respeto y un cariño que antes no existían. Le ofrecieron la mejor hierba que pudieron encontrar y compartieron su agua. Incluso le pusieron un nombre, Afortunado, por la suerte que les había traído. Afortunado se convirtió en un símbolo de esperanza y de la importancia de confiar en los instintos. El simple hecho de que un animal pudiera salvarlos de una muerte segura les dio una nueva perspectiva sobre el mundo que los rodeaba. Aprendieron que la inteligencia no siempre se mide en palabras o en razonamiento lógico, sino también en la capacidad de percibir el peligro y actuar en consecuencia. Afortunado, sin saberlo, les había enseñado una valiosa lección. Con la mina desactivada y Afortunado liderando el camino, la patrulla reanudó su marcha hacia el puente. El incidente había cambiado la dinámica del grupo. Ya no se veían a sí mismos como los únicos protectores en ese terreno hostil. Reconocieron que los animales, con su instinto y su conexión con la naturaleza, también podían ser aliados valiosos. Miguel, en particular, sintió un nuevo respeto por los animales. Recordó las veces que había pasado por alto la presencia de aves o pequeños mamíferos, considerándolos irrelevantes. Ahora, comprendía que cada criatura, por pequeña que fuera, tenía un papel importante en el equilibrio del mundo. La patrulla avanzaba con mayor cautela, prestando atención a los sonidos del entorno y a los movimientos de los animales. Sabían que nunca más subestimarían la inteligencia y la sensibilidad de las criaturas que compartían su planeta. Afortunado, caminando delante, parecía orgulloso de su nuevo rol, con sus largas orejas apuntando hacia adelante y su mirada atenta al camino. La misión seguía siendo peligrosa, pero ahora contaban con un aliado inesperado. Mientras caminaba, Miguel reflexionaba sobre los acontecimientos del día. Había estado tan concentrado en la misión, tan impaciente por llegar al puente, que casi había pasado por alto las señales que Afortunado estaba enviando. Si no hubiera sido por la terquedad del burro, y por su propia curiosidad, la patrulla no habría descubierto la mina a tiempo. Comprendió que la paciencia y la observación eran cualidades tan importantes como la valentía y la habilidad en el combate. A veces, la clave para el éxito no estaba en la acción rápida, sino en la capacidad de detenerse, observar y analizar la situación con calma. Recordó las palabras de su abuelo, un viejo campesino que siempre le decía: la naturaleza habla, hijo. Solo hay que saber escuchar. Ahora, entendía el significado de esas palabras. Afortunado, con su simple comportamiento animal, les había transmitido un mensaje claro. Solo hacía falta estar dispuesto a recibirlo. Miguel prometió que a partir de ese día, prestaría más atención al mundo que lo rodeaba, a las pequeñas señales que la naturaleza ofrecía constantemente. Cuando finalmente llegaron a un lugar seguro, a unos kilómetros del puente, la patrulla decidió hacer un alto y celebrar. No tenían champán ni fuegos artificiales, pero encontraron una manera de expresar su gratitud a Afortunado. Carlos sacó su armónica y tocó una melodía alegre, mientras Sofía preparaba un festín improvisado con las raciones que les quedaban. Pedro recogió flores silvestres y las colocó alrededor de Afortunado, como si fuera un invitado de honor. Miguel, con una sonrisa sincera, se dirigió al burro. Afortunado, dijo, nos has salvado la vida. Eres el burro más valiente que he conocido. La patrulla aplaudió y vitoreó, agradeciendo al animal por su valentía. Afortunado, ajeno a todo el alboroto,
Comió con gusto la hierba que le ofrecían, moviendo su cola con satisfacción. La celebración fue sencilla, pero llena de significado. La patrulla había aprendido una lección valiosa ese día, y querían honrar al animal que se la había enseñado. Habían encontrado un héroe en el lugar más inesperado. A partir de ese día, Afortunado se convirtió en un miembro honorario de la patrulla. Le asignaron tareas sencillas, como llevar el agua y la comida, pero su principal función era la de ser un detector de minas natural. La patrulla confiaba en su instinto y en su capacidad para percibir el peligro. Afortunado recibía un trato especial. Le daban la mejor comida, lo mantenían limpio y lo protegían de los peligros. Incluso le hicieron un pequeño chaleco con el escudo de la patrulla, para que todos supieran que era uno de ellos. El burro se adaptó rápidamente a su nuevo rol. Se sentía importante y valorado. Caminaba con la cabeza alta, orgulloso de su contribución a la misión. La relación entre la patrulla y Afortunado se fortaleció con el tiempo. Se convirtieron en un equipo inseparable, unidos por un vínculo de gratitud y respeto mutuo. Afortunado, el burro terco que una vez bloqueó su camino, ahora era su mayor aliado. La historia de Afortunado, el burro que salvó a una patrulla militar, se extendió como la pólvora. Los soldados que escuchaban la historia no podían creerlo, pero la patrulla de Miguel se encargó de confirmar cada detalle. La noticia llegó a oídos de los altos mandos, quienes se mostraron incrédulos al principio, pero luego, al escuchar el relato de primera mano de Miguel y sus compañeros, quedaron impresionados. Un burro salvando una patrulla. Era una historia increíble, pero real. Los altos mandos vieron en Afortunado un símbolo de esperanza y valentía. Decidieron que la historia debía ser contada, para inspirar a otros soldados y para demostrar que la valentía puede encontrarse en los lugares más inesperados. La historia de Afortunado fue publicada en periódicos militares y transmitida por la radio. El burro se convirtió en una celebridad de la noche a la mañana. Los soldados lo admiraban y lo respetaban. Afortunado se había convertido en un héroe nacional. En una ceremonia especial, Miguel y Afortunado recibieron un reconocimiento por su valentía y astucia. Miguel fue ascendido de rango y recibió una medalla al valor, mientras que Afortunado fue condecorado con una medalla especial hecha a su medida. La ceremonia fue transmitida por televisión y seguida por miles de personas en todo el país. Miguel, humilde, agradeció el reconocimiento, pero insistió en que el verdadero héroe era Afortunado. Este burro, dijo Miguel, señalando a Afortunado, nos enseñó una lección valiosa. Nos demostró que la valentía puede encontrarse en los lugares más inesperados y que la paciencia y la observación son cualidades tan importantes como la fuerza y la habilidad. Afortunado, con su medalla colgando de su chaleco, rebuznó suavemente, como si entendiera cada palabra. La historia de Miguel y Afortunado se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que incluso los animales más humildes pueden ser capaces de actos extraordinarios. Y así, el soldado y el burro vivieron felices, sirviendo a su país y demostrando que la amistad y la valentía pueden superar cualquier obstáculo.